La verdad es que estaba dispuesto a empezar con los operadores bitwise, pero dudaba sobre si hacer una breve anotación acerca de las conversiones binarias. Quizás sea bueno incluirlas para tener un tutorial redondo, ¿verdad? Venga, empecemos. A diferencia del hexadecimal, solo disponemos del 0 y el 1 para representar todos los números. Hablamos de un sistema de numeración con base 2 y para ello utilizamos potencias con base 2. Empecemos haciendo una conversión de binario a decimal. Partimos del siguiente valor binario. Como hicimos con los valores hexadecimales, empezamos por la derecha y desde el 0. Calculamos solo las potencias que se encuentran en una posición verdadera. Sumamos los resultados y concluimos que 110100 equivale a 52 en decimal. Calculemos la inversa. ¿Recordamos que en hexadecimal dividíamos entre 16? Pues en este caso lo hacemos entre 2. Partimos de 52 y empezamos a dividir los cocientes entre 2. Una vez obtenemos los restos de la división, debemos leerlos de derecha a izquierda para conseguir el valor binario. Pues bien, ahora que ya sabemos de dónde salen los valores binarios, continuemos con los operadores bitwise. Los operadores a nivel bit actúan sobre números enteros, pero usando su representación binaria. En este apartado solo vamos a ocuparnos de los que se integran en SHA-256. Para conseguir los resultados correctos utilizaremos rotación derecha, desplazamiento derecha, short, and y complemento. Rotación derecha o right rotate indica que los bits van rotando hacia la derecha. Hay que tener claro que rotan bit a bit, no en bloques de varios bits. Deducimos que si un valor de 32 bits le indicamos que rote 32 veces, obtendremos el mismo valor. Vamos, que habremos dado una vuelta para quedarnos igual. Como ahora ya sabemos cómo funcionan las conversiones de binario a decimal e inversa, no nos sorprenderá que si cambiamos de posición un solo bit, el valor decimal puede ser muy distinto. Fijémonos en este de aquí. Tenemos el valor 117.440.568. Si lo rotamos hacia la derecha 3 bits, obtenemos un valor decimal de 14.680.071. Y si a ese mismo valor le rotamos 3 veces más, obtenemos un valor de 3.759.931.392. A continuación os muestro cómo un valor binario de 32 bits pega una rotación completa para quedarnos como al principio. Desplazamiento a la derecha o right shift es parecido al anterior, solo que es sin rotar. Los bits se desplazarán tantas veces como indiquemos, pero una vez lleguen a su posición más a la derecha, se pierden, como si se fuesen por un precipicio. A su vez, en la zona izquierda se irá rellenando con ceros. Fijémonos en este ejemplo. Partimos del valor decimal 117.440.568. Desplazamos los bits 3 posiciones y obtenemos el valor decimal 14.680.071. Desplazamos 3 posiciones más y al contrario de la rotación, estos ya no aparecen en la zona más a la izquierda, así que de repente tenemos el valor decimal 1.835.008. Efectivamente, si desplazamos lo suficiente podemos llegar a obtener el valor decimal 0. Os dejo una animación donde se muestra el desplazamiento hasta, al menos en este caso, llegar a 1. El operador short no tiene complicación, ya veréis. Para obtener un resultado necesitamos al menos 2 valores. El resultado es simple. Cuando las entradas coinciden, el valor será falso. En caso de no coincidir, será verdadero. Por tanto, podemos ver cómo cuando tenemos verdadero short verdadero o falso short falso, el resultado es falso. Pero si hay una condición que no coincide, el resultado pasará a ser verdadero. El operador AND es aún más sencillo, y también es necesario tener un mínimo de 2 valores. Cuando todas las entradas sean verdadero, el resultado será verdadero. Las demás condiciones darán falso.
podemos ver que 0 and 0 nos da 0. Vemos como 1 and 0 nos da 0. Lo mismo a la inversa. Pero si tenemos 1 and 1, el resultado es 1. Sí, ahora no debemos confundir un short con un and, pero poco a poco se irá memorizando si usamos estas operaciones de forma rutinaria. No obstante, si nos olvidamos, pues siempre podemos consultarlo, ¿no? Venga, que este es el último, seguro que os gusta. El complemento. Con este hacemos todo lo contrario a lo que representa. Todo lo que es verdadero pasa a ser falso, y viceversa. Y ya está. ¿Qué tal esta vez? Espero que os haya ido bien. Os recuerdo que para profundizar más en todos los temas que hemos estudiado debéis consultar libros especializados. Y bien, creo que os habéis quedado con la idea principal, así que ya podemos empezar a estudiar todos los procesos que componen el algoritmo SHA-256. ¡Vamos a ello!